Segundo conferenciante es Luis Melgar Brizuela. Él es docente investigador del Departamento de Letras de la Universidad de El Salvador. También es coordinador de investigaciones de la licenciatura en Letras y del proyecto Literatura Indígena e Indigenista en Mesoamérica. Él además es miembro fundador de los grupos literarios Piedra y Siglo y Amate. Un gran gusto exponer para ustedes sobre un tema que me apasiona y creo que es muy pertinente para aumentar la autoestima nacional o en todo caso para esclarecer mejor la identidad, entendiendo por identidad el sentido de uno mismo, ya se trate de una persona o de un país como El Salvador. Para tener sentido pleno de uno mismo se necesita una memoria clara de su propio recorrido, ya sea una persona o un país, y una utopía propia, es decir, un proyecto de vida determinado libremente, no por imposición de otras potencias o países, sino por decisión propia. Esa doble condición de la identidad, memoria y proyecto propio libre, en El Salvador no se manifiestan con suficiente claridad como para que la autoestima nacional sea suficientemente clara y alta. Por el contrario, nos sentimos menores ante la cultura o los representantes de las potencias. Ya Carlos mencionaba la actitud ante lo norteamericano, por ejemplo. En este Power vamos a hacer un rápido recorrido sobre temas que hemos estado estudiando en el Departamento de Letras en torno a la literatura indígena, ya sea oral, que ha sido el campo principal que hemos explorado, ya sea escrita. Entendemos por oralitura el tránsito de las expresiones orales a las escritas y sobre todo como el fondo identitario de una cultura nacional popular. La oralitura ha sido, en el caso de las investigaciones que coordino, el epicentro de interés, pero también la literatura escrita, en la cual tenemos a representantes de la cultura salvadoreña del máximo nivel, empezando por Francisco Gavidia, el primero que introduce en nuestra literatura la cuestión indígena, Salarroe, que la lleva a un máximo esplendor en su narrativa, sobre todo Cuentos de Barro, Cuentos de Cipote y subrayo Catleya Luna, donde refleja el 32 de manera vívida y mucho más rica que en cualquier otra obra narrativa que conozcamos. Miguel Ángel Espino, Herrera Velado, en fin, Roque Dalton, ¿verdad?, que considero que una de sus tres brújulas es Quetzalcóatl, en su obra, sobre todo en los testimonios. Por otro lado, Cristo y Marx, obviamente, que era su ícono confeso, ¿no? Derivado de este trabajo de literatura indígena, hemos encontrado una literatura de sustrato maya chortí en la región de nuestro trifinio centroamericano, Honduras, Guatemala y El Salvador, particularmente en Copán. A mi juicio y de mis colaboradores,
la literatura de Copán es enormemente rica, sobre todo en su oralidad de raíz maya chortí. Y ahí nos hemos encontrado varios parentescos con nuestra oralitura. La zona que aquí aparece en un círculo es la de sustrato maya chortí. Chalatenango y Santana tienen bastante raíz en algunos de sus municipios. Por ejemplo, en Santana, Texistepeque, Metapán, Mazagua, y en Chalatenango todavía es mayor esa riqueza, particularmente en Tejutla, San Fernando, Citalá, La Palma, etcétera. Pero la máxima riqueza de la raíz maya chortí la encontramos en Copán y en Chiquimula. En Chiquimula sobre todo Jocotán, y en Copán pues el propio sitio de Copán y lugares aledaños donde todavía el maya chortí es un idioma fuerte y han logrado recuperar ese patrimonio histórico de manera intensa en los últimos años. Tenemos también que considerar la relación con la cultura lenca, sobre todo en el oriente, y compartida con Honduras, aunque en Honduras es mayor, es más fuerte la tradición lenca. Aquí estamos señalando epicentros de nuestra investigación, no digo que sean los puntos focales de la identidad literaria salvadoreña, pero sí los que hemos explorado, y particularmente podemos examinar que en el occidente y en la zona paracentral están predominando las raíces nahuapipiles, mientras que en la zona del Trifinio la raíz maya chortí y en la zona vecina a Honduras en el oriente la raíz lenca. Estos son puntos geográficos, históricos, étnicos que estamos empezando a explorar. Como muestra de lo que tratamos de interrelacionar en el marco de los estudios socioculturales o semiótica cultural, vamos a recorrer bien rápidamente 13 cuadros que corresponden a mitos como ejes de correlación que generan literatura, tanto oral como escrita, y a la vez podemos ver manifiestos de esos mitos en arqueología. A este respecto, el maestro Carlos Lara Martínez, con quien hemos tenido pues buenos intercambios, compartido actividades como esta, de intercambiar ponencias, me señalaba, y yo lo acepté, que aquí haría falta un sentido más de marco antropológico, estoy de acuerdo, pero la exploración la hicimos con respecto a signos arqueológicos porque encontramos que la mitología o cosmogonía, si ustedes quieren, se manifiesta tanto en la literatura oral o escrita como en la arqueología, en ciertos glifos o manifestaciones más explícitas. Obviamente en la antropología esto es más rico, ¿no? Pero por razones, digamos, operativas y coyunturales nos centramos en lo arqueológico. Sí. El mito del murciélago, por ejemplo, en Chofra Rivas encontramos esa dimensión mítica o cosmogónica acerca del murciélago, que es el emblema predominante en Copán. Y lo encontramos, por supuesto, en otras piezas arqueológicas y en la mitología mesoamericana. La guacamaya, que fue símbolo de esplendor, sobre todo en Copán, lo es también en el Popol Vuh y en obras de nuestros escritores. El mono. Es bien simpático, a mi juicio, encontrar en la oralitura y en la literatura escrita de sentido indigenista la conjunción hombre-mono y el mono como la mascota predilecta
Esto es muy simpático a mi juicio. Y obviamente encontramos una serie de relatos orales o inclusive poesía popular en que se destaca el mono, por ejemplo el mito de los micos mágicos, ¿verdad? Y luego lo encontramos en la arqueología en forma continua. El jaguar, aquí estamos tocando a uno de los dos grandes nahuales del Salvador, y si ustedes quieren de Mesoamérica. El jaguar o tigre u ocelote es, según nuestro gran poeta indigenista, el primero en retomar estos temas con una gran energía y orgullo, Pedro Chofre Rivas, es el jaguar nuestro ícono principal. Somos los nietos del jaguar. Sala Rubén no coincide con eso, considera que más bien nuestro gran nahual tiene que ser un símbolo de paz, que es el venado, pero todos sabemos cómo se interrelacionan el jaguar y el venado en una conjunción de victimario y víctima, pero también en un filón del arte y la literatura a través de las danzas del tigre y el venado, la mitología al respecto y toda la literatura que se ha producido. La serpiente, otro de los nahuales principales que representa la madre tierra, inclusive relacionado con el sentido de la Tonantzin o de la Virgen de Guadalupe, Zihuacóatl. La tenemos en Izalco, la tenemos en Copán, con estas representaciones escultóricas y a la vez mitológicas, y por supuesto con una gran presencia en la literatura oral y escrita. Por ejemplo, en Santiago Nonoalco encontramos mitos en que el indio aquino es un brujo capaz de convertirse en serpiente, en venado, en tacoacín. Y Pedro, pues que introduce mucho el tema de la serpiente en su literatura. El conejo, la relación con la luna, en Chulcejena, por ejemplo, es destacado como el signo o representante principal de la pobrería, que no se puede defender con la fuerza física, sino con la astucia. Eso es lo que hace el conejo, ¿no? Utilizando las dos cuevas para poder despistar a sus perseguidores. Acá quiero hacer énfasis en Copán y al parecer en la cultura de raíz maya chortí, el duende predominante es la sisimita o el sisimite, que viene a ser nuestra ciguanaba y se relaciona con otros duendes como la Llorona en México, y por supuesto el propio sisimite, ¿no? Tenemos en Apastepeque la barranca del Sisimico. Encontramos en el cantón El Carrizalón, de sustrato maya chortí, en Copán, en el municipio de Copán, que es el duende predominante, la sisimita, ¿verdad? Podríamos abundar en este tema. ¿Por qué la ciguanaba, que tiene que ver con la mitología de la lluvia y del maíz? ¿Sí? Y a mi juicio es uno de los íconos principales de la cosmogonía mesoamericana. Y particularmente en El Salvador es, sin lugar a dudas, me parece a mí, el duende predominante. ¿Sí? El cipitillo, ¿verdad?, que todos conocemos y que en la tradición oral vino a degenerarse como un niño panzón y un poco atontado, ¿no? Pero que en realidad en una mitología más profunda y recuperada por investigadores como Chulcejena y nosotros mismos, viene a ser el príncipe de los tepehuas, ¿verdad?, y el líder de los muchachos del maíz y de la lluvia. El brujo, esto también es otro tema muy importante como parte, como expresión del pensamiento mágico
de nuestra cultura popular. En Copán encontramos, por ejemplo, este relato de Onofre, Chinchilla y el Izalco en El Salvador, según el cual relato en el volcán de Izalco están aquellos que se enriquecieron haciendo pacto con el diablo, ¿verdad? ¿Cómo en Copán mantienen esa expresión mitológica? Es de interés para nosotros, ¿sí? El Cristo Negro, hemos empezado a explorar la relación con el dios maya Ecchoaj, del cacao, la guerra y los mercaderes, y de Yacatecuhtli, que es de la mitología náhuatl, el señor de la nariz, dios del comercio y los caminantes, y la relación con el Cristo Negro de Esquipula, ¿no? Apenas nos estamos asomando acá, pero hay una serie de signos que apuntan hacia un interés por esa correlación. Este es otro tema pues sumamente presente en cualquier cosmogonía, y en nuestro caso una serie de duendes o de leyendas. Menciono la de la vieja tamalera en Ahuachapán, en Chalchuapa, que es muy impactante, ¿no? O el mulús, que es una especie de cadejo o de perro, digamos, de duende perro que anda explorando cadáveres. Y la mitología de la calaverita, que nos parece una de las más ricas, sobre todo en el ámbito náhuatl, y que está relacionada directamente con la mitología del maíz y la lluvia. ¿Sí? El maíz y la lluvia vendrían a ser los signos más comunes en la cosmogonía o mitología mesoamericana, que nos permite comparar la mitología del Popol Vuh de los maya quichés con la del Cúmix de los maya chortís, la calaverita o la mitología del morro de los Izalcos, y la mitología o leyenda de los soles de los mexicas, ¿no? El rasgo más fuerte que tienen en común son los signos del maíz y de la lluvia, mitificados, llevados por ejemplo al mito del Tonacatépetl. También nosotros tenemos un Tonacatepetl, que quiere decir el monte de nuestro alimento o de nuestro maíz, para ser más específico. Y bueno, este es así un recorrido muy rápido por esta interrelación que hemos estado trabajando entre mitología o cosmogonía, arqueología y literatura. Como ven, pues por las menciones que acá incluimos, se podría abundar muchísimo. Estoy haciendo un esfuerzo de síntesis para dar un panorama al respecto. Y luego así muy rápidamente corramos con las otras diapositivas para terminar de expresar el panorama. Esto pues ya de alguna manera lo he comentado, son el Sisimite, el Cipití, el Brujo y Cristo Negro, serían 4 de los mitos que interesa ahondar en la investigación de nuestra herencia indígena. La Sisimita, entre los mayas, sobre todo en Guatemala y parte de México, el Aishtabay, que sería una variante. Esto lo captamos en 2014, en octubre de 2014, en el cantón El Carrizalón de Copán. Es lo que piensan sobre la Sisimita como duende principal de la zona. Y miren lo que nos dijo uno de los informantes: esa era la Sisimita o la sucia, la ciguanaba. O sea que la gente le pone un montón de nombres, pero es la misma, ¿verdad? Entonces, ¿por qué entre nosotros predomina el mito de la ciguanaba? Creo que es una pregunta con un sentido eminentemente identitario. ¿Por qué es nuestro mito mayor? ¿Qué tiene que ver con la cultura del maíz y del agua? ¿Y qué tiene que ver con los problemas de género? ¿Verdad? Esto pues para las feministas, ¿verdad? Siga, por favor. Bueno, esto ya también lo hemos comentado.
Acá para destacar cómo el Cipitillo no es solo, decíamos, el niño panzón abandonado o niño Pepe, ¿va? Sino que es un héroe, un combatiente, un tepegua que incide en la lluvia y descubre el maíz en el corazón de la montaña, ¿verdad? Sigamos. Bien, voy a dejarlo hasta acá porque ya el tiempo, digamos, se está venciendo y con el interés de que lo conversemos con ustedes, ¿no? Y por supuesto con el maestro Carlos, que es un destacado pues, investigador de la identidad, y con él hemos coincidido en encontrar en Chalatenango muchos puntos en común, ¿verdad? Hay una mitología bien rica en Chalatenango que probablemente tenga una raíz maya chortí, y un concepto acerca de la lluvia y del agua que corresponde al pensamiento mágico de nuestros indígenas y que tiene que ver con la preservación de nuestra ecología y con una cosmogonía, a la cual le llamamos simplemente mitología, que tiene, pues nos lleva a un arraigo profundo con lo ancestral salvadoreño mesoamericano y que nos permitiría, pienso yo, recuperar mejor esa autoestima que de alguna manera anda por lo bajo en nuestro país, porque no parece que haya suficiente claridad acerca de nuestros orígenes, y si no tenemos memoria clara, tampoco podemos tener utopía clara o rumbo determinado hacia dónde ir. El que no sabe de dónde viene no sabe a dónde va. Y si no conocemos nuestro pasado ancestral, pues aunque la identidad sea, como dice Carlos, implícita o muy presente, pero hace falta explicitar mejor esos valores para ser dueños de nuestro futuro con una determinación más consciente, más rotunda. Podríamos abundar pues, pero repito, para ser fieles a la programación del tiempo y además dar lugar al conversatorio con ustedes, lo dejo hasta acá. Muchas gracias.